Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a hacer lectura, hermanos, el día de hoy del capítulo 5. Y quiero que leamos, hermanos, desde el versículo 16 al versículo 26. Gálatas 5, versículo 16 al 26. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos has permitido leer en esta mañana. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu nos ayude a entender lo que hemos de estudiar, que seamos guiados a un mayor entendimiento. Y claro, Padre, es sumamente necesario para nosotros, tus hijos, que entendamos la gravedad del pecado, la gravedad de las obras de la carne. Así es que te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes en esta mañana para que tengamos un corazón enseñable y podamos estar presurosos para obedecer tu palabra. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a comenzar a estudiar acerca precisamente de las obras de la carne. El apóstol Pablo nos hace una lista amplia, mas no completa, de las obras de la carne. Y podemos distinguir, hermanos, en medio de toda esta lista, ciertamente quizás 4 áreas a las cuales el apóstol quiere apuntar con cada una de esas obras de la carne. Áreas del hombre, áreas del impío y áreas también del creyente. Y hoy hemos de tratar con la primera de las áreas, y tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con los pecados sexuales. Y para ello hemos de tratar la segunda parte del versículo 19, donde se nos lista precisamente 3 obras de la carne y que quiero leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ustedes dirán que yo dije 3 y aquí hay 4. En el original griego el adulterio no aparece, pero en la traducción que tenemos aquí, bueno, el traductor le pareció bien hacer una distinción entre el adulterio y la fornicación. Y lo vamos a tratar de esa manera. Vamos a tratar con esos 4 elementos que nos presenta el apóstol Pablo acerca de los pecados sexuales. Y quiero arrancar inicialmente con una pregunta. Yo les cuestiono, ¿nosotros podemos dar algún tipo de categoría
a los pecados que cometemos? ¿Hay pecados grandes? ¿Hay pecados pequeños? Podemos decir, como lo hacen algunos que catalogan los pecados en veniales y en pecados mortales. Todo es pecado, ¿cierto? La humanidad tiene un sentido de moralidad. Todos los hombres hemos sido creados a imagen de Dios. Por tanto, el aspecto moral está en medio de todos los hombres. Tenemos cierto sentido de moralidad, donde incluso nosotros buscamos dar ciertos niveles de gravedad a nuestros actos. Entonces, podemos evidenciar que hay situaciones que son graves, que podemos decir que cometimos ciertas cosas graves, pero hay otras que pudiéramos calificarlas como no tan graves, ¿sí? Por ejemplo, no es de extrañar, hermanos, que muchas personas que son convenidas por decir algún tipo de mentira, pues rápidamente ellas buscan la manera de ¿qué? Minimizar, ¿cierto? De minimizar sus mentiras diciendo, bueno, a la hora de la verdad lo que yo dije no es tan malo, ¿sí? Y lo hice con un propósito bueno, ¿sí? Ahora, mentir, pues no es tan malo como asesinar, mentir no es tan malo como robar. Ese es un criterio que puede existir en medio de los hombres. Pero como cristianos, hermanos, debemos saber que cualquier pecado que no haya sido perdonado lo puede llevar al castigo eterno. Y sorpresas nos llevaremos. Cómo delante de nosotros, entrando por las puertas del reino de los cielos, entrarán pecadores que cometieron unas cuestiones sumamente grotescas e irán delante de nosotros. Pablo mismo, desde esta carta, después de dar a conocer esta lista de las obras de la carne, nos hace saber, hermanos, que los que practican tales cosas no han de heredar el reino de Dios. Entonces, lo que quiero es que nos sintonicemos en que lo que tenemos aquí por delante es algo sumamente serio, que abre o cierra la entrada al reino de los cielos. Los que practican tales cosas. Ahora bien, cuando hablamos de las obras de la carne, debemos estimar, hermanos, que cualquiera de ellas es juzgada por Dios como un acto horrendo que debe ser castigado. Por tanto, considerar que hay pecados graves y que hay pecados que no son tan graves, pues resulta en un problema de orden moral. Un problema, ¿por qué? Porque a la hora de la verdad no se va a enfatizar en ciertos pecados que a nuestro parecer no son tan malos. Y me parece que lo que Pablo hace con esta lista de pecados, que los presenta en cierto orden y que muy seguramente están agrupados, como bien les decía, conforme a las áreas que afectan a la humanidad, hermanos, también podemos ver que comienza listando los pecados que a la verdad atentan no solamente contra otros, sino contra el individuo que los comete. Bien lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que el que fornica, ¿sí?, no solamente peca contra el otro, sino que está pecando contra sí mismo. Ahora, lo que vamos a considerar entonces son esos pecados de orden sexual. Mire, en tiempos pasados, quizás por no ir tan lejos, nuestros abuelos, nuestros padres, ellos se llegaban a escandalizar precisamente por la inmoralidad que hoy en día se puede percibir, ¿sí? Algunos les calificarán de anticuados, de poco no estar a la moda, de ser muy pasados de moda, ¿verdad? Pero ciertamente algo ha cambiado, hermanos. Pareciera que ahora los pecados sexuales vienen a ser tan comunes como las mentiras. Se ha equiparado a ello.
¿Mm? Es tan común cometer un pecado sexual que decir una mentira. Así como las mentiras tienen sus justificaciones, también la inmoralidad sexual ha venido siendo justificada por la sociedad. Para todo hay justificación. Por ejemplo, la sociedad ha usado hoy en día una expresión que dice salir del closet. Sí la han escuchado, ¿verdad? Salir del closet. Y es utilizada para aquellas personas que ahora comparten abiertamente su homosexualidad. ¿Mm? Y ustedes pueden evidenciar, hermanos, que cada vez son más las personas que salen del closet, que declaran ser homosexuales como si fuera un acto liberador, ¿sí? Decir, no, yo estaba en lo oculto, pero gracias que ya puedo decirlo libremente. ¿Por qué? Porque la sociedad me acepta. Más bien yo creo, hermanos, que antes les avergonzaba su pecado, pero como ahora es común y como ahora es aceptado por la sociedad, pues ya no hay de qué avergonzarse, ¿cierto? Ya la conciencia ha sido cauterizada, apagada. Cosa similar ocurre, hermanos, cuando una muchacha quedaba embarazada sin estar casada. En tiempo no muy lejos, por eso yo cito a nuestros padres y abuelos. En ese tiempo algo de vergüenza hacía que ese embarazo fuera ocultado, ¿cierto? Se escondía precisamente para no causar vergüenza a la familia. Hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque vemos con ligereza muchos embarazos, mujeres que viven solteras, que desconocen aún quién es el padre de la criatura, embarazos no deseados, madres solteras, concubinatos e incluso abortos. Hoy son considerados como la forma más natural de vida que una persona puede tener. ¿Sí? Ahora, ¿qué diremos, hermanos, de las relaciones de pareja que disfrutan de los privilegios del matrimonio sin estar casados? Esto es natural hoy en día. Esto es normal. Consideran que el matrimonio es algo muy serio, ¿sí? Es algo muy serio. Entonces, su razonamiento es, ¿para qué complicarse la vida? Y bajo la premisa que si no nos entendemos, pues mejor no estar casado, porque nos liberamos de esta situación. Porque si no estamos casados, ¿qué tal si en esta relación no nos soportamos? Mejor no estar casados, ¿cierto? Es mejor vivir bajo la libertad de cualquier compromiso. Entonces, este tipo de relaciones sobreabunda hoy en día. Dirán algunos que aún hay méritos en esta sociedad donde el matrimonio es considerado, y sí que lo hay. Pero la pregunta es, ¿para qué se ha considerado hoy en día el matrimonio? ¿Para qué? ¿Para ocultar un embarazo? ¿O más bien será para casarse entre personas del mismo sexo? ¿Para legalizar más bien una vida de fornicación? Pues así como se casan con uno, lo pueden hacer con otro y con otro, como si se tratara de cambiar de medias todos los días. A eso ha llegado el matrimonio. Así es que, hermanos, estos son casos reales. Estos son casos cotidianos que han permeado el don de Dios. ¿Cuál? El regalo de la sexualidad. El regalo de la sexualidad. Que al estar al margen de Dios, ¿se convierte en qué? Pecado. Se convierte en pecado, en una obra de la carne. Así es que, hermanos, desde el día de hoy hemos de poner nuestro dedo justo donde más duele, en la herida. Allí hemos de poner nuestro dedo. Y claramente, aunque se trata de un acto legítimo, poner el dedo en la llaga,
porque eso es lo que hace el Evangelio. Hemos de reconocer, hermanos, que el Evangelio ha de producir dos resultados. Pasa cuando se pone el dedo en la llaga, duele, ¿cierto? Para algunos será un llamado urgente al arrepentimiento, eso es lo que queremos, pero para otros será un escándalo. Y esto va a redundar más bien en reproches y en justificaciones. Como dice la Escritura, palabra dura es esta. Hermanos, las obras de la carne son la manifestación de la inclinación del corazón humano. Y en lo que respecta a un verdadero hijo de Dios, las obras de la carne evidencian es la calidad de vida espiritual que ha sido vergonzosamente descuidada al no someterse al gobierno del Espíritu Santo. Hermanos, y hemos visto la diferencia que hay entre el impío y el salvo. Fíjense que el impío es aquel que practica el pecado y por ende no heredará el reino de los cielos, porque su vida es la práctica constante, el hábito. Pero el caso del creyente, aunque ha sido perdonado por todos sus pecados y que le ha sido reservado un lugar en el reino de los cielos, aún tiene la naturaleza pecaminosa que le insta a pecar. No de la misma manera que el impío, no de la manera regular como lo hace el incrédulo, pero sí debemos decir, hermanos, que si se dice creyente y permanece en pecado sin confesar, ciertamente no se trata de un verdadero creyente. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el creyente puede pecar, pero a diferencia del impío, no se deleita de su pecado, sino que le duele. Al creyente le duele haber pecado. El creyente se avergüenza de haber afrentado a Dios, quien le salvó de esos pecados. Y en su humillación, ¿qué hace? Buscar a Dios nuevamente para alcanzar misericordia. ¿Cuántas veces caerá el justo? Muchas. Pero esas mismas muchas se ha de levantar. Y con esto en mente, hermanos, quiero que miremos el primer grupo de obras de la carne que nos expone aquí el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 19. ¿Cuáles son esas obras? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hermanos, se tratan de pecados que tienen que ver con la intimidad, que tienen que ver con mi intimidad y con la intimidad de los demás, ¿sí? Donde la desnudez cobra un realce importante dentro de la vida humana, pues lo que se entienda por desnudez o será legítimo o será ilegítimo. Y quiero partir con la primera obra de la carne que nos lista aquí el apóstol, y es el adulterio. Esta palabra adulterio, que proviene del latín adulterium, y es interesante, a mí me gusta hacer esto porque cuando uno desglosa una palabra, encuentra con mayor claridad el significado. Y esa palabra adulterium, si la desglosamos, pues nos va a decir mucho. Mire, el adulterium tiene un prefijo, el prefijo ad, que significa estar cerca de o próximo a, ¿sí? Cerca de. Ahora, la palabra raíz, que es ulter, significa otro. Entonces, ¿cómo vamos? Cerca de otro, aproximado a otro. Y termina con un sufijo, el sufijo io, que significa un efecto o un resultado. Entonces, ¿qué podemos tener acerca de la palabra adulterio? Que puede ser entendido como la acción de acercarse a otro. Eso es lo que nos dice la palabra, la acción de acercarse a otro. Miren, hermanos, el adulterio es la infidelidad hacia el marido o hacia la esposa
en el matrimonio. Eso es adulterio. La infidelidad hacia el marido o hacia la esposa en el matrimonio. Es decir, se trata de un pecado que se comete al violar el pacto matrimonial. Y ya tenemos, qué bueno, que ya tenemos en nuestra teología ya construido muchos de estos elementos. ¿Qué es el pacto matrimonial? Pero sí debiéramos traer a la luz para poder entender la gravedad del adulterio, pues necesariamente debemos saber de qué se trata el matrimonio. Y recordemos, hermanos, que el matrimonio es eso, un pacto. ¿Es un pacto de qué? De compañerismo. Y por ende, es un pacto de exclusividad. Es un pacto de exclusividad. Hermanos, el matrimonio es un pacto de por vida entre un hombre y una mujer, donde tanto el uno como el otro se comprometen. Esto es, que se han jurado el uno al otro proveerse compañía. En todo sentido. En todo sentido. Y esa compañía ha de tener una relación exclusiva. Es diferente. Por eso me asombra esas propagandas que dicen que prefieren estar con un perro, con un gato, que una relación con otra persona. Me ofende y ofende a la Escritura saber que un perro o un gato puede suplir un compañerismo que es único, que presenta la Escritura. El matrimonio se trata de una provisión de compañerismo en una relación exclusiva donde los dos vienen a ser un complemento el uno al otro, formando, como lo dice la Escritura, una sola carne, una sola mente. Hermanos, ya sabemos quién es el autor del matrimonio. ¿Quién? El hombre, ¿no es? Es Dios. Dios es el autor del matrimonio, por tanto, es solamente Él quien lo ha regulado así. Y esto no puede ser modificado por el hombre. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el matrimonio se ha convertido hoy en día como en una masa que puede ser moldeada por los hombres a su conveniencia. Ya sea para convertirlo en algo retrógrado, pasado de moda, o para hacerlo tan laxo que pretenden llamar un matrimonio a las relaciones entre dos mujeres o entre dos hombres. Y eso no es lo que mandó el Señor. Si el hombre, óigame bien a esto, ha malformado tanto la idea original del matrimonio, entonces, hermanos, no es de extrañar que no se respeten las condiciones del pacto matrimonial. No es de extrañar. Entre muchas bondades que el matrimonio provee está la satisfacción sexual. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y nos creó con un deseo natural de hallar interés por el sexo opuesto. Esto es bueno delante del Señor. Y la bendición del matrimonio nos permite disfrutar de ese don. ¿En dónde? En el matrimonio. Todo lo que esté por fuera del matrimonio ya es considerado como un pecado sexual. Nada, hermanos, nada puede cambiar las condiciones del pacto matrimonial, nada. Siempre el deleite de cada uno de los cónyuges ha de estar en su esposo o en su esposa. No tiene por qué buscar las bendiciones del matrimonio por fuera de esta santa institución. De ser así, será culpado del pecado del adulterio. Hermano, considere que el adulterio, aunque está en la lista bajo el rótulo de una obra de la carne, es decir, de una manifestación externa,
donde se ha materializado el deseo del corazón, ese mismísimo deseo del corazón, el Señor Jesucristo lo calificó como adulterio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que adulterio va más allá del acto, trasciende el acto. El Señor dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el adulterio viene a ser el resultado de un pecado previo, codicia. Fíjense, hermanos, que este adulterio nació como un deseo, pero un deseo malo de tener a otra mujer, de acercarse, allí viene el concepto de la palabra adulterio, de acercarse a otra con el deseo de relacionarse de manera que viole la exclusividad de su matrimonio. Cuando estos deseos malos son llevados a la práctica, esto no se da de la noche a la mañana. Ha de pasar cierto tiempo, donde esa relación ilícita comenzó a manera de semilla y se fue desarrollando con el tiempo. Lo que en su momento pudo ser una amistad, tomó matices que son solo del matrimonio. Yo le pregunto, ¿quién ha de ser su mejor amigo o su mejor amiga? La respuesta, hermanos, es su esposo, es su esposa. Y esto es porque a nuestro amigo le abrimos el corazón. Y esto es porque a nuestro amigo le abrimos nuestra alma. ¿Quién ha de conocer nuestra intimidad? Solamente nuestro cónyuge. Solamente. Por eso digo que esas amistades con el tiempo llegan a tornarse en usurpadoras de los beneficios del matrimonio. Un escritor, Paul Tripp, en uno de sus libros, él escribió acerca de un caso de un hombre casado con hijos que después de haber tenido un disgusto en su casa con su esposa, encontró en una compañera de trabajo gestos completamente diferentes de los que había dejado en la casa. Se trató de algo pasajero, pero pasado el tiempo, en una reunión de trabajo, él vio a su compañera de trabajo de una manera que nunca antes la había visto. Se trataba de alguien con la que él podía confiar, podía descargarse. Conflictos en su casa, pues hallaba cierto descanso al tratar a esta mujer. Los almuerzos en la empresa se hicieron recurrentes, se hicieron frecuentes. Y dice Tripp en su libro que con cada almuerzo algo sucedía en el corazón de este hombre, algo que él estaba completamente desapercibido, algo estaba pasando en su corazón. Y en uno de esos momentos, en el corredor, se estaban riendo de algo y ella llegó a rozar su mano con la mano de él. Y dice el escritor que este hombre sintió una agitación en su corazón en ese momento que solamente había sentido con su esposa. El corazón que debió haber sido protegido desde un principio, ya no solo se estaba este hombre sintiendo atraído por ella, sino que estaba completamente atrapado. Pero él simplemente no se daba cuenta cuán atrapado estaba. Él se encerraba en que tenía problemas en su hogar y que allí había una puerta de alivio. Y fue solamente en una escalera del estacionamiento, mientras ambos salían del trabajo, que ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla para despedirse.
El hombre miró alrededor para ver si alguien se acercaba y respondió a esta mujer con un beso en los labios. Avergonzados los dos, dice esta porción, ambos se fueron de allí, pero no pasó mucho tiempo antes de que rentaran un cuarto de hotel para consumar el desastre al cual se estaban dirigiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué aprendemos de esto? Que aquellos que han estado buscando en otras personas compañía, con el tiempo esa compañía ya no será solamente de carácter social, ¿no? Ya no será solamente de carácter público, sino también íntimo. Hermanos, no piensen que un adulterio como obra de la carne siempre se va a dar tan rápido como le ocurrió a David con Betsabé, que solo le bastó al rey David ¿qué? Dar una orden a sus siervos para que le trajesen a esa mujer. O en el caso de José, que con la esposa de Potifar, que le quiso seducir de una manera descarada. No siempre las cosas se dan así. El problema está, hermanos, cuando usted ha desestimado, ha aborrecido a su cónyuge, donde ya no se deleita en él, donde ya no se deleita en ella, por tanto, le es infiel al incumplir sus obligaciones de guardarse solo para su cónyuge. Y esto le puede llevar a buscar esa satisfacción en alguien completamente ajeno, al punto de no importarle violar las promesas del pacto matrimonial, donde ¿saben quién es el primer testigo? ¿Quién fue el primer testigo de ese pacto matrimonial? Dios. Y el adúltero no le importa, no piensa, no se da cuenta o quiere echar a un lado que Dios fue testigo de lo que usted prometió. Ahora, seguramente la iglesia misma también ha participado de esa celebración. Y también la iglesia ha de ser testiga de esos votos. Ahora, hermanos, el acto sexual que resulta de la infidelidad se le conoce como fornicación. El acto sexual no es el adulterio. El adulterio es la infidelidad. El acto sexual es la fornicación. Es fornicación. Así es que no pensemos que el adulterio solamente se trata de la infidelidad sexual. No lo considere así. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que solamente el acto sexual con una persona ajena al matrimonio, eso es adulterio, pues ¿sí sabe qué estamos haciendo? Minimizando el pecado. Estamos minimizando el pecado. Donde cada quien puede hacer en su mente y en su corazón lo que mejor le parezca, siendo desleal con su esposo o con su esposa. Ese fue el entendimiento que tuvieron los judíos del primer siglo, que se jactaban de decir que ellos no eran adúlteros porque ellos no habían cometido el acto físico, pero ignoraban que cuando codiciaban a una mujer ya habían adulterado con ella en su corazón. ¿No se daban cuenta que ya habían caído en adulterio? Ahora pasemos al tema de la fornicación. La fornicación se refiere al pecado sexual de toda clase, de toda índole. Es una manera generalizada de tratar con la inmoralidad sexual. Es decir, es tomar la sexualidad y hacer uso de ella de una manera ilegítima en todas sus formas. A diferencia del adulterio, la fornicación es aplicable a todas las personas, tanto casadas como no casadas,
que renuncian a guardar la pureza sexual. El adulterio lo comete aquellos que están casados. Pero la fornicación aplica para toda persona que no usa la sexualidad como es debido. Miren, hermanos, la Biblia es sumamente amplia en aplicar el concepto de la fornicación a diferentes prácticas. Por ejemplo, llama fornicación a la prostitución, llama fornicación al homosexualismo, llama fornicación al incesto, llama fornicación incluso al adulterio. Todos estos elementos son considerados como fornicación. Y todas esas prácticas hacen parte de las obras de la carne. Son expresiones de carácter físico que ponen de manifiesto la fornicación que hay en el corazón de los hombres. Ahora miremos la palabra fornicación de esa misma manera. La palabra fornicación viene de la transliteración de la palabra griega porneia, donde la palabra raíz es porné. Y esa palabra porné significa prostituta, ¿sí? Prostituta. Es aquella, ¿y qué es una prostituta? Pues es aquella que usa su cuerpo como una mercancía que se vende para satisfacer los deseos sexuales de otra persona. Es usar la sexualidad de una manera ilegítima, de una manera indebida. Entonces, porneia viene de porné, que es prostituta, ya sabemos qué es. Y esto, hermanos, esto de prostituta es aplicable en cualquier área de la fornicación, pues el propósito va a ser exactamente el mismo. La fornicación que ha de buscar traer satisfacción de manera ilegítima a los deseos sexuales de una persona. Una persona fornicaria actúa como una prostituta. Y por eso piense en ello, piense en la prostitución, piense también en el homosexualismo, piense aún también en el adulterio. Que se trata de elementos donde se usa la sexualidad de una manera ilegítima. Ahora, todos estos elementos, prostitución, homosexualidad y adulterio, que en la sociedad donde hoy nos movemos se han considerado como prácticas habituales, que incluso la misma ley civil las avala. La ley civil avala prostitución, avala homosexualismo, avala adulterio. Esto hace, hermanos, que sea más fácil de digerir para la naturaleza caída del hombre. Porque no hay filtro, no hay filtro. Pues si la sociedad lo considera bueno, pues los deseos de la carne no tendrán mayor oposición. Será rápidamente recibido y digerido. Y esto mismo, hermanos, ocurría en los tiempos del apóstol Pablo, ya que en ese mundo grecorromano, en donde él se movía, la fornicación era permitida. Incluso la fornicación hacía parte de la religión. Habían templos paganos donde habían sacerdotisas que celebraban relaciones consensuadas y remuneradas. Eran prostitutas. Pero era bien visto en la sociedad. La fornicación, hermanos, puede alcanzar ciertos límites, o más bien excesos que pueden calificarse como aberraciones. Aberraciones. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos, y en lo que respecta a la culpabilidad del hombre, él dijo, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, voy a hacer lectura del verso 24, verso 26 y 27, porciones de ellos. Romanos 1, 24, 26, 27. Dice el apóstol, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Allí lo tenemos. Pasemos al verso 26. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hermanos, no tenemos por qué ser explícitos en todas las abominaciones que el hombre en su maldad puede llegar a hacer. No hay necesidad. ¿Por qué lo digo? Porque se trata de cosas que el mismo apóstol nos dijo, ni deben nombrarse entre nosotros como conviene a los santos. Pero lo que sí es de resaltar, hermanos, es que la fornicación puede llevar a cualquier individuo a hacer uso de su cuerpo de una manera completamente ajena a lo que Dios ha permitido. Y si se dieron cuenta, hermanos, en el versículo 24 de Romanos 1, Pablo dijo que Dios los entregó a la inmundicia. Y esa es la otra obra de la carne que nos presenta el apóstol Pablo en esta lista de Gálatas 5:19. ¿Qué es eso de inmundicia? Bueno, por inmundicia debemos entender todo aquello que no es limpio. Todo aquello que no es limpio. Y esto se aplica tanto en lo físico como en lo moral. Y como lo encontramos en Romanos, se trata de un uso antinatural del cuerpo en lo que respecta a las relaciones sexuales. Por tanto, hermanos, son inmundas las relaciones entre dos personas del mismo género. Son inmundas. También son inmundas las relaciones con otras especies, tal cual lo dicta el libro de la ley en Deuteronomio 27:21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Eso es inmundo. Pero hermanos, la aplicación de la inmundicia puede ser así de amplia como lo es la fornicación. Pues la inmoralidad sexual está abarrotada por impureza sexual. Hermanos, los pensamientos, los deseos y los sentimientos pueden ser enlodados, pueden ser dañados, pueden ser sucios por las inclinaciones de la carne. ¿Y esto lleva a qué? Al desorden precisamente de las concupiscencias, de desear lo prohibido, sin importar que sea grosero, sin importar que sea de mala reputación. Y cuando son desatados esos deseos pecaminosos y se desbordan de manera descontrolada, dan paso a lo que Pablo llamó lascivia. Todo va conectado con todo. Todo este desorden desenfrenado a lo cual nos vemos sujetos hoy en día lleva al hombre a cometer el pecado de la lascivia. Hermanos, la fornicación tiene diferentes caras. Puede manifestarse en el matrimonio produciendo adulterio. Puede manifestarse de maneras antinaturales como lo es la inmundicia. Y en cada una de las facetas de la fornicación, cuando se pierden los estribos y se hace incontrolable, cuando el dominio propio no es nada más que polvo, podemos considerar, hermanos, que el pecado sexual, sea el que sea, se convirtió en un pecado de lascivia. Ha sido dominado, gobernado a la merced de ese pecado sexual. Aún en medio del matrimonio puede existir semejante pecado. Cuando uno de los dos cónyuges de manera incontrolable no estima la intimidad con su pareja como un acto consensuado,
sino que quiere ahora imponer su necesidad como una obligación. ¿Y es por qué? Porque está dominado por la lascivia. Hermanos, la lascivia hace del sexo un vicio, un vicio tan demandante como cualquier droga. La lascivia es la vida de libertinaje que ha llevado a muchos a cometer actos tan horrendos contra la voluntad de otros. Las violaciones. Así es que, hermanos, claro que el pecado sexual es más grotesco y es más sucio que una mentira. Eso no lo podemos negar. Pero hoy en día, así como la mentira es tolerada, los pecados sexuales también se ven con tal naturalidad que ya el que los comete ni se sonroja cuando es expuesto. Por el contrario, hay una justificación. Es que yo vi, es que mi papá me llevó, es que fue en el colegio, fue mi amigo, mi amiga. ¿Es un desorden hormonal? ¿Es que yo decido sobre mi cuerpo? Para todo hay una justificación. Se quiere justificar el pecado sexual. Y eso está horrendamente mal, que no es propio de un nacido de nuevo. No lo es. Por eso yo pregunto, ¿qué diremos, hermanos? ¿Qué diremos? ¿Qué reflejo encontramos hoy frente al espejo de las Escrituras? ¿Qué encontramos? Nos vemos expuestos aquí delante del Señor, donde Él nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué vemos allí? Hermanos, no se trata de un problema que viene con la edad. Aún hay niños que han sido despertados a gustos que antes no tenían. ¿Qué tiene de malo una ojeada a una revista? Revistas que ofrecen ropa interior para mujeres, ropa interior para hombres. Hermanos, no son otra cosa que medios pornográficos. Que la sociedad no le encuentra nada de malo a ese tipo de material. Yo no sé si usted de niño, cuando la primera vez que vio una película de terror, esa imagen no lo dejó dormir. ¿Me pasó solo a mí? Muy bien. Ahora, ¿usted cree que otro tipo de imágenes no han de tallar en la mente de un niño? ¿Usted no cree que algo que usted le llama normal no puede taladrar la conciencia apenas que se está formando en un niño? Todo ese material, toda imagen pornográfica queda allí, clavada en la mente. Nunca se borra. Usted me dirá, soy salvo. Sí, pero usted no le hicieron un lavado de cerebro. Esos pensamientos que usted tenía, los tiene. Lo que usted vio, usted lo recuerda. Revistas, almacenes de ropa, y hasta para vender un dulce están permeados de publicidad pornográfica que se ha convertido en la puerta para que muchos caigan en el lazo opresor de la pornografía. Pero nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? Eso no tiene nada de malo. Eso es arte. ¿Eso es lo que está de moda? No filtramos ni las... O sea, somos tan ingenuos que le creemos a un incrédulo que dice que porque la clasificación de una película es de 13 años, eso no tiene nada de malo, la puede ver. Somos tan ingenuos que le creemos a un incrédulo
que no tiene la menor medida de lo que es la impureza sexual. Y a eso es lo que exponemos a nuestros hijos. Hermano, esto ya no se trata tampoco de un tema que solo atañe a los hombres. Las encuestas dicen que aunque es menor el consumo de la pornografía de parte de las mujeres, esta viene en constante ascenso. Y lo leía de este libro de Paul Tripp, de un testimonio de una mujer que empezó a ver a su esposo gordo y lo empezó a rechazar porque le parecía mejor el modelo de televisión, el actor de la novela, y empezó a romper el pacto matrimonial. Las jovencitas están consumiendo la pornografía con el propósito de aprender qué es lo que los hombres esperan de ellas. Los jovencitos lo hacen porque mayormente la pornografía está dirigida hacia ellos. Pero sea como sea, ha influido la pornografía en el deseo de las personas y aún en sus conductas, en las obras de la carne, que influye tanto a casados como a solteros, como a niños, como a adultos, mujeres, hombres, a todos. Pero hermanos, el problema está en el corazón del hombre que está inclinado al mal, al mal. Vuelvo y pregunto, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Qué reflejo encontramos hoy frente al espejo de las Escrituras? Los casados han considerado a su pareja siendo respetuosos, siendo tiernos en la intimidad, o simplemente actúan como cualquier animal que se deja llevar solamente por instintos. Hermanos, el hombre es más que instintos. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios se tomó su tiempo con el hombre. Mientras que para cualquier otro animal, Él dijo, hagamos los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo. El Señor se tomó su tiempo con el hombre, porque Él quería imprimir su huella en ese ser. Ninguno, hermano, ninguna de las partes del matrimonio es un objeto que sirva para la complacencia de todos los deseos lascivos e inmundos que han permeado la mente tanto del esposo o de la esposa. Eso no es matrimonio. ¿Qué reflejo, hermanos, encontramos hoy frente al espejo de las Escrituras? La sociedad de hoy tiene infestado en su ADN la sensualidad. La sensualidad. Querer ser sexy. Y ser sexy es ser sexualmente atractivo. ¿Sí? Eso es lo que busca los jóvenes de hoy. Muchachas, muchachos. Sensualidad. Y esto es para que por medio de ella puedan captar la atención de los otros. Sentirse atractivo, sentirse atractiva por estos medios de sensualidad con el propósito de gozar de la sexualidad con amistades, con noviazgos, con romances, con aventuras, llámelo como quiera. Pero todo resulta en inmoralidad sexual. Llámelo como quiera. Ropa apretada, transparencias y todo tipo de ropa indecorosa es usada hoy tanto por mujeres como por hombres. No es solo un tema de mujeres, sino de los hombres también. ¿Con qué propósito? De atraer las miradas de los demás. Mire, en Ezequiel,
se hace una personificación de la infidelidad de Jerusalén. Pero son palabras que caen muy bien a aquellas mujercillas que muestran su desnudez a través de escotes y de ropa ajustada, alentando la lascivia de los hombres y, ¿por qué no?, de las mujeres que gustan de otras mujeres. Y quiero leer Ezequiel 16, versículos 32 y 33. Ezequiel 16, 32, 33. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en sus fornicaciones. Calificativo sumamente duro. La prostituta cobra, pero hoy la sensualidad no cobra. Se da regalos, da presentes. ¿Para qué? Para formalizar sus fornicaciones. No piense que el matrimonio viene a ser la solución para el pecado de la inmoralidad sexual. No lo considere así. Pues si se casa, aquel que ha sido lascivo y no se ha arrepentido de su pecado, seguirá siendo lascivo. Seguirá siendo inmoral. Y así lo podemos leer precisamente en la primera carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, los gentiles se casaban. Ah, bueno, qué bien, se casan. ¿Pero para qué? Para pasiones de concupiscencia. Y el Señor nos dice, no. Tenga a su esposa en honor, en santidad. Hermanos, la Biblia es sumamente clara en llamar a la inmoralidad sexual pecado. Eso es pecado. No se trata de un trastorno que debe ser tratado con un psicoanalista, ni mucho menos con medicamentos, pues el problema es ¿de dónde? Del alma. Es del alma y solamente el creador del alma puede solucionar semejante enfermedad. Y vuelva usted al versículo de esta carta, de la carta de los Gálatas, versículo 16, y lo podemos leer, que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerde que esa segunda porción es la consecuencia de andar en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted tiene el Espíritu, ¿sí?, no se dejará gobernar por estos pecados de la carne. Y si no lo tiene, si no tiene al Espíritu, ruegue a Dios que se lo conceda. Ruegue a Dios para que se le conceda. Pero solo le será dado el Espíritu a los que ven en Cristo, los que ven a Cristo como su Salvador. A los que se arrepienten de sus pecados, a los que creen en el perdón de Dios. Por tanto, hermanos, aunque vemos que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia son tan naturales en nuestra sociedad y que trae un perjuicio eterno a la humanidad, aún hay esperanza. Hay esperanza para estos pecados y para los que ya hemos recibido precisamente el Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de huir de estos pecados. Bien lo dijo el apóstol, huid de la fornicación. ¿Qué es huir? Corra. No se quede mirando. El mundo lo puede saturar a usted con todos los medios para atraer la concupiscencia que cada quien tiene. ¿Qué le dice el Señor? Huya, corra, así como corrió José. Miren esa escena perfecta.
José solo, la esposa de Potifar sola, quizás una mujer muy bonita. Patrón no está. Pero él sabía a quién le temía. Él sabía que su corazón estaba guardado en su Creador. Él huyó, él corrió, él no le importó ni siquiera dejar sus prendas que lo llegaran a implicar. Él pudo haber tomado otra decisión, decir, bueno, no estoy muy de acuerdo con esto, pero esto lo podemos arreglar para que esto nadie se entere. No le importó dejar las prendas allí botadas que sirvieron para echarlo a la cárcel. Esa es la respuesta, hermanos, esa es la respuesta de vivir una vida justa. Vivir bajo la injusticia del mundo. ¿Qué diremos? Qué injusto, no puedo ir al cine, qué injusto, no puedo ir a ver el arte, qué injusto, no puedo escuchar música, qué injusto. Oiga, qué tan cerrado es el mundo para un cristiano. Es la injusticia del mundo que será castigada. Bien lo dice la Escritura. Para los que se pierden, su camino es ancho, amplio, puede transitar, mirar aquí, mirar allá, pero el camino del creyente es así. Es así. Ahora, ¿qué está haciendo usted con ese camino? ¿Está anchando? ¿Lo está ampliando? Para que el pecado de los pecados sexuales aborden su alma. Y como les digo, no se trata si usted está casado, si usted está soltero, si usted es niño, si usted es adulto, viejo. Viejo. Usted ve tantas noticias de dejámenes que el hombre puede hacer. Ancianos que cometen dejámenes con niñas. Ay, pero es un ancianito, todo bonito. Es un hombre pecador. Lascivo. Así es que, hermanos, les ruego que si ustedes realmente son mis hermanos y son portadores del Espíritu Santo, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a orar.